A principios de los años 80 en Chile, el miedo no procedía de una explosión cercana o de un tiroteo en una esquina. Provino de la noticia que cruzó la cordillera, en los periódicos impresos, en las radios de onda corta y en los informes de inteligencia que circulaban discretamente entre cuarteles y ministerios. El nombre de Sendero Luminoso aparecía asociado a palabras que helaban el estómago. Colapso del Estado, tribunales populares, ejecuciones públicas, pueblos enteros bajo control armado. Para una sociedad que vivía bajo un régimen autoritario que prometía un orden absoluto, esta era la imagen de un caos total. Chile en la década de 1980 estaba encerrado en sí mismo, vigilado, controlado, con la política reducida al silencio y la disciplina. Precisamente por eso, lo que estaba sucediendo en Perú actuó como una advertencia incómoda. Si un grupo ideológico, sin apoyo externo formal y sin fronteras claras, lograra desafiar al ejército peruano y paralizar regiones enteras, entonces la idea de estabilidad podría ser más frágil de lo que se admitía anteriormente. El temor no era una invasión concreta, sino una prueba viviente de que el Estado podría perder el control. Los informes de la época hablaban de Sendero no como una guerrilla tradicional, sino como un movimiento que transformaba la violencia en un mensaje político. Cada apagón forzoso, cada ataque a la infraestructura, cada ejecución simbólica fue interpretado en Chile como una demostración de que la violencia podía convertirse en un método de comunicación. En las universidades chilenas, profesores y estudiantes seguían con atención y miedo los acontecimientos en Perú, mientras los servicios de seguridad observaban cualquier signo de contagio ideológico como una amenaza existencial. Este temor se amplificó porque Sendero no dependía de una visibilidad constante. Era suficiente existir. Bastaba que los periódicos extranjeros informaran sobre pueblos bajo toque de queda impuesto por los insurgentes para que en Santiago o en el norte del país el nombre circulara en conversaciones susurradas. El miedo operaba como operan hoy ciertos fenómenos globales. No necesita estar físicamente presente para dominar la imaginación. Así como hoy los ataques a distancia o los grupos extremistas son consumidos en tiempo real por las redes sociales y los portales de noticias, en los años 80 el flujo era más lento pero igualmente poderoso. La diferencia es que en esa década el silencio y la censura oficiales amplificaron aún más la sensación de amenaza. Lo que no se explicó generó sospechas. Lo poco informado se convirtió en exageración. Sendero Luminoso, aunque operaba en Perú, llegó a existir en Chile como un espectro, una sombra proyectada por el miedo regional, mostrando que la violencia política podía cruzar fronteras sin tener que cruzarlas físicamente. A partir de 1980, Chile observó lo que sucedía en el Perú con una atención que iba más allá de la curiosidad regional. La prensa internacional describió una insurgencia que no siguió los patrones clásicos de la Guerra Fría latinoamericana. Sendero Luminoso no se presentó como una fuerza de liberación nacional, no buscó alianzas diplomáticas y no se limitó a enfrentamientos armados convencionales. Operó a través de símbolos, castigos públicos y una lógica de ruptura total con el Estado. Para un país gobernado por una dictadura que justificaba su existencia en nombre de la estabilidad, esto actuó como un espejo invertido, demostrando que el orden podía destruirse desde dentro. En la década de 1980, Chile vivía una paradoja. Había control territorial, vigilancia constante y represión organizada, pero también una sensación permanente de fragilidad política. El régimen dependía de la narrativa de que solo él podía evitar el caos. En este contexto, cada avance de Sendero en Perú fue leído como una amenaza indirecta, no porque hubiera columnas guerrilleras cruzando la frontera, sino porque la experiencia peruana demostró que un Estado podía perder rápidamente legitimidad cuando la violencia se convertía en lenguaje político. Los documentos de análisis elaborados por los sectores de seguridad chilenos de la época trataron a Sendero como un caso de estudio, no solo como un problema externo. La atención se centró en su capacidad para infiltrar el miedo sin ocupar capitales, paralizar regiones enteras con acciones específicas e imponer sus propias reglas en áreas donde el poder estatal era frágil. Este modelo generó malestar en un país que, a pesar de la represión, también tenía zonas periféricas marcadas por la desigualdad, el desempleo y el descontento social. El miedo se extendió en capas. Entre la élite política y militar surgió como una preocupación estratégica. La pregunta recurrente era si algo similar podría surgir en territorio chileno si se aflojaba el control. En las universidades y los círculos intelectuales, el miedo se mezclaba con el análisis ideológico. Los docentes siguieron los debates sobre el maoísmo, la guerra popular prolongada y la radicalización campesina, tratando de comprender por qué una propuesta tan extrema ganó apoyo en Perú.
Entre los estudiantes había curiosidad, pero también temor de que cualquier asociación académica con el tema fuera interpretada como una simpatía subversiva. La prensa chilena, sometida a censura y autocensura, trató a Sendero de forma fragmentada. Breves notas, casi siempre basadas en agencias extranjeras, describían ataques, juicios populares y enfrentamientos en las regiones andinas. La falta de un contexto profundo amplificó el impacto psicológico. Lo poco que llegó al público estuvo lleno de imágenes de colapso y brutalidad, sin explicaciones estructurales. El resultado fue una percepción difusa de una amenaza permanente, similar a la forma en que hoy circulan las noticias sobre terrorismo global en ciclos rápidos y alarmistas en las redes sociales. También influyó el factor fronterizo. El norte de Chile mantuvo relaciones económicas y sociales con el sur del Perú. Camioneros, comerciantes y trabajadores temporeros cruzaron rutas que en los informes de la época llegaron a considerarse vulnerables. Rumores sobre simpatizantes, panfletos clandestinos y posibles células alimentaron una paranoia que no fue confirmada por hechos concretos, pero que moldeó el comportamiento. El miedo no requería pruebas, la posibilidad era suficiente. Al mismo tiempo, el régimen chileno utilizó el ejemplo peruano como argumento político. En discursos internos y análisis reservados, Sendero apareció como prueba de que la apertura política podía llevar al caos. La narrativa era simple. Sin una mano firme, el país correría el riesgo de sufrir una fragmentación violenta. Esta lógica reforzó la represión y ayudó a justificar medidas excepcionales. El miedo a Sendero, por tanto, no fue solo espontáneo, también fue instrumentado. Este mecanismo encuentra hoy claros paralelos. Así como hoy los gobiernos y los medios de comunicación utilizan ejemplos de colapso en otros países para justificar políticas de seguridad o restricciones civiles, en los años 1980 el caso peruano sirvió como una advertencia constante. La diferencia está en la velocidad de la información. En aquel entonces la demora y el filtrado aumentaban la ansiedad. Hoy en día la sobreexposición genera un efecto similar a través de la saturación. Otro elemento central fue la naturaleza del enemigo. Sendero no se presentó como negociable. No había una agenda para el diálogo, el alto el fuego o la transición. Esta rigidez ideológica provocó miedo en sociedades acostumbradas a conflictos con cierto margen de mediación. Para Chile, que ya había experimentado una intensa polarización política antes del golpe, la idea de un movimiento que rechazara cualquier forma de compromiso sonaba como la materialización del peor de los casos. Este miedo también se vio alimentado por la falta de conocimiento. Pocos chilenos entendieron plenamente la realidad social peruana, marcada por una profunda exclusión rural y un abandono histórico. Sin este contexto, Sendero apareció como una anomalía inexplicable, un estallido de pura violencia. Hoy, análisis más amplios permiten comprender las condiciones que favorecieron su surgimiento, pero en su momento la ausencia de explicaciones estructurales reforzó la percepción de una amenaza irracional e incontrolable. En la vida cotidiana, esto se traducía en silencio y autocontrol. Las conversaciones sobre el Perú se llevaban a cabo en voz baja. Los profesores evitaban ciertos temas en el aula. Los periódicos prefirieron no profundizar en los informes. El miedo a Sendero no se manifestó en un pánico colectivo visible, sino en una tensión difusa, similar a la sensación contemporánea de vivir bajo la posibilidad constante de un ataque distante e impredecible que podría ocurrir en cualquier momento sin previo aviso. Así, a lo largo de la década de 1980, Sendero Luminoso se consolidó en el imaginario chileno, no como un grupo extranjero distante, sino como un símbolo de lo que sucedió cuando la violencia política escapó a cualquier control institucional. Un recordatorio permanente de que la estabilidad proclamada puede ser frágil y que el miedo, bien difundido, traspasa fronteras sin necesidad de ejércitos. A mediados de los años 1980, el miedo a Sendero Luminoso en Chile dejó de ser solo una reacción a noticias externas y pasó a formar parte de rutinas institucionales. No se trataba de una cuestión de pánico público, sino de una vigilancia continua. Organismos de seguridad, centros de estudios estratégicos y sectores gubernamentales comenzaron a observar el caso peruano como un laboratorio de desintegración política. La atención no se centró en los cruces fronterizos armados, sino en la circulación de ideas, métodos y narrativas capaces de erosionar la autoridad del Estado. Este seguimiento ganó intensidad a medida que el conflicto en Perú empeoraba. Los informes internacionales describieron regiones enteras bajo control insurgente, con la administración estatal reemplazada por estructuras paralelas. Para Chile esto tenía un significado particular. El país había construido su estabilidad reciente sobre la base de la extrema centralización del poder y la supresión de la disidencia. La existencia de un movimiento que prosperó precisamente en áreas donde el Estado estaba ausente o desacreditado
reforzó la sensación de que la legitimidad política era un recurso inestable. Dentro de las Fuerzas Armadas de Chile, Sendero comenzó a ser estudiado como una amenaza indirecta. Los funcionarios analizaron su capacidad para operar sin grandes bases fijas, utilizar el territorio como aliado y transformar la violencia en un instrumento pedagógico. Estos análisis circularon en cursos internos y documentos reservados, creando una cultura de alerta permanente. El temor no era a una replicación inmediata, sino a una erosión gradual, a una infiltración simbólica en entornos ya tensos por la represión y la desigualdad. Las universidades se han convertido en un punto sensible en este escenario. En los años 1980 concentraron debates intelectuales que escaparon parcialmente al control del régimen. El estudio de las teorías revolucionarias, incluso en un sentido académico, empezó a ser observado con sospecha. Sendero funcionó como un ejemplo extremo de radicalización ideológica, y cualquier mención del maoísmo o de una guerra popular prolongada fue tratada como potencialmente subversiva. Este clima produjo autocensura y al mismo tiempo aumentó la curiosidad silenciosa. El miedo también se manifestó en la forma en que Chile se veía a sí mismo en relación con la región. América del Sur en la década de 1980 estuvo marcada por transiciones políticas, conflictos armados y crisis económicas. El caso peruano fue inusual por su intensidad y negativa a negociar. Esto significó que Sendero fuera percibido como un caso atípico, algo que rompía incluso con los patrones conocidos de la insurgencia latinoamericana. Esta excepcionalidad amplificó su aura de amenaza. La prensa extranjera jugó un papel central en este proceso. Informes publicados en Estados Unidos y Europa describieron a Sendero como un movimiento enigmático, disciplinado e implacable. Estos textos circularon en Chile de manera fragmentada, muchas veces sin contextualización. El resultado fue una imagen distorsionada pero poderosa de un grupo capaz de desestabilizar a un país entero. Para una sociedad sometida a censura interna, la información externa ganó un peso desproporcionado. En la vida cotidiana chilena, el miedo tomó formas discretas. Los docentes evitaron profundizar las discusiones sobre el Perú. Los periodistas seleccionaron cuidadosamente palabras y enfoques. En conversaciones privadas, Sendero apareció como un ejemplo de lo que podría pasar si se relajara el control político. Esta lógica penetró en el sentido común, incluso entre personas que no siguieron los detalles del conflicto. El miedo operaba como un trasfondo, no como un acontecimiento aislado. Este fenómeno encuentra claros paralelismos con el presente. Hoy en día, los conflictos distantes se consumen en tiempo real a través de las redes sociales, el vídeo y el análisis instantáneo. En la década de 1980, el ritmo fue más lento, pero el efecto psicológico fue similar. La escasez de información confiable y la intermediación de fuentes oficiales o extranjeras crearon un espacio fértil para la amplificación del miedo. Lo desconocido, entonces como ahora, generó ansiedad colectiva. Otro factor relevante fue la dimensión simbólica del enemigo. Sendero no buscó reconocimiento internacional ni amplio apoyo popular fuera de sus áreas de actividad. Su fuerza residía en su coherencia interna y su voluntad de seguir su lógica hasta sus últimas consecuencias. Para Chile, esto representó un tipo de amenaza difícil de neutralizar conceptualmente. No había ninguna concesión posible a un movimiento que rechazaba la idea misma de compromiso político. Esta percepción influyó en la forma en que el régimen chileno se comunicaba con la población. Sin mencionar explícitamente a Sendero, los discursos oficiales evocaron el peligro del extremismo y la falta de control. Perú apareció implícitamente como un ejemplo de lo que no debería suceder. La estabilidad chilena se presentó como frágil y dependiente del mantenimiento de una autoridad central fuerte. El miedo externo reforzó la narrativa interna. Al mismo tiempo, sectores de la oposición democrática también observaron con preocupación el caso peruano. Para ellos, Sendero representaba un doble riesgo. Por un lado, deslegitimó los proyectos de cambio político al asociar la transformación social con la violencia extrema. Por otro lado, proporcionó argumentos al régimen para prolongar la represión. Así, el miedo a Sendero atravesó diferentes campos ideológicos, aunque por diferentes motivos. A nivel regional, Chile participó en intercambios de información con otros países sudamericanos. El conflicto peruano fue discutido en foros de seguridad como un ejemplo de insurgencia que escapó de los moldes tradicionales. Estas discusiones reforzaron la idea de que la amenaza no se limitaba a las fronteras nacionales. La circulación de personas, ideas y crisis hacía que cualquier país fuera potencialmente vulnerable a dinámicas similares. Con el paso de los años, Sendero Luminoso se consolidó en el imaginario chileno como un símbolo de ruptura total. No se trataba simplemente de un grupo armado extranjero, sino de una prueba de que la violencia política podía adoptar formas impredecibles y difíciles de contener.
Esta percepción moldeó actitudes, políticas y discursos a lo largo de la década, creando un clima de vigilancia constante que fue alimentado más por el miedo que por hechos concretos en Chile. En la segunda mitad de los años 1980, el miedo a Sendero Luminoso comenzó a confundirse, en Chile, con el debate sobre el futuro político del país. A medida que el régimen enfrentó presiones internas y externas para que se abriera, el ejemplo peruano adquirió una nueva función simbólica. Ya no era solo una advertencia distante sobre la violencia extrema, sino una discusión constante sobre lo que podría suceder si la transición se manejaba demasiado al azar o demasiado rápido. Mientras en Perú los atentados en Lima, los apagones provocados por ataques a la infraestructura eléctrica y la expansión del conflicto a zonas urbanas ganaron la atención internacional, en Chile el impacto fue absorbido indirectamente. Cada noticia reforzó la percepción de que la insurgencia había superado la fase rural y demostró capacidad para llegar al corazón del Estado. Este cambio de escala asustó a los observadores chilenos, quienes vieron la urbanización de la violencia como una señal de que ningún centro político estaba realmente protegido. El momento fue especialmente sensible. La economía chilena comenzó a recuperarse de crisis anteriores y sectores de la sociedad civil reanudaron movilizaciones por derechos políticos. En este contexto, Sendero funcionó como un contrapunto amenazador. El discurso oficial insinuó que la inestabilidad peruana era resultado de concesiones, debilidad institucional y falta de autoridad. El mensaje implícito era claro: cualquier grieta en el control podría abrir espacio para fuerzas incontrolables. Entre bastidores, los servicios de inteligencia siguieron de cerca la evolución del conflicto en Perú. No hubo evidencia concreta de operaciones senderistas en territorio chileno, pero sí preocupación por el efecto demostrativo. Se consideraba que la violencia sistemática, asociada a una ideología rígida, podía inspirar a grupos más pequeños o a individuos radicalizados. Esta lógica, similar a la que hoy se discute sobre el impacto de los ataques globales a los lobos solitarios, reforzó la vigilancia sobre entornos considerados sensibles. La proximidad del plebiscito de 1988 intensificó este clima. Chile se estaba preparando para decidir en las urnas si continuaría o no con el régimen. En medio de la campaña, el miedo al caos fue un elemento presente, aunque rara vez se hizo explícito. Perú apareció como un ejemplo tácito de lo que podría suceder si el país se hundiera en un profundo conflicto político. Sendero, aún sin operar en Chile, pasó a formar parte del imaginario que rodeó la histórica decisión. La oposición democrática también se vio obligada a afrontar este espectro. Los líderes buscaron diferenciar sus proyectos de cambio de cualquier asociación con la violencia radical. El caso peruano fue citado a menudo en debates privados como algo que debía evitarse a toda costa. Hubo consenso en que la transformación política de Chile tendría que ocurrir dentro de límites institucionales claros, precisamente para no alimentar narrativas de miedo que favorecieran la continuidad autoritaria. En el ámbito internacional, Sendero Luminoso ya era tratado como una de las insurgencias más violentas del continente. Informes de organismos multilaterales y análisis académicos resaltaron su negativa a negociar y el impacto devastador en la población civil. Estas valoraciones llegaron a Chile filtradas por intereses políticos y estratégicos, reforzando la imagen de un movimiento que simbolizaba el fracaso total del pacto social. Esta lectura alimentó la idea de que la estabilidad chilena era un activo frágil y precioso. El miedo también se manifestó en los debates sobre la seguridad regional. En la década de 1980, América del Sur intentó salir de décadas de dictaduras y conflictos armados, pero Perú pareció seguir el camino opuesto, hundiéndose en una guerra interna prolongada. Para Chile, esto creó un contraste inquietante. Mientras se discutía la transición, justo al lado se estaba produciendo un ejemplo concreto de desintegración del Estado. Esta proximidad geográfica dio al miedo una dimensión casi tangible. En la vida cotidiana el impacto siguió siendo sutil. No hubo pánico generalizado ni movilizaciones específicas contra Sendero, pero hubo atención constante. Las noticias se leyeron con cuidado. Se evitaron los debates en los espacios públicos y la palabra Perú comenzó a tener connotaciones de inestabilidad. Este tipo de asociación colectiva es similar a lo que ocurre hoy cuando ciertos países o regiones se convierten en sinónimo de conflicto en las noticias globales. La diferencia fundamental estaba en el control de la narrativa. En el Chile de los años 1980 la información era escasa y mediada. Lo que circuló adquirió un peso simbólico desproporcionado. Cada ataque denunciado se interpretó como una señal de un inevitable proceso de radicalización. Hoy, con un exceso de información, el efecto se diluye, pero en su momento la ausencia de contrapuntos fortaleció el impacto psicológico. Otro elemento que reforzó el miedo fue la dificultad de encajar a Sendero en categorías conocidas.
No fue ni un movimiento nacionalista clásico ni un movimiento guerrillero inspirado en Castro. Su matriz ideológica, basada en una lectura específica del maoísmo, parecía alejada de la realidad chilena, pero precisamente por eso sonaba impredecible. La falta de conocimiento generó malestar. Lo que no se comprende tiende a percibirse como más peligroso. A medida que se acercaba el final de la década, Chile avanzaba hacia una transición acordada, mientras Perú profundizaba su conflicto interno. Este contraste consolidó a Sendero como un símbolo negativo permanente en el imaginario chileno. No se trataba de un enemigo concreto, sino de un escenario que había que evitar. El miedo no impulsó acciones directas, sino que moldeó decisiones políticas, discursos y advertencias. Así, Sendero Luminoso atravesó la década de 1980 en Chile como una presencia ausente, un referente constante utilizado para pensar límites, riesgos y consecuencias. Su existencia reforzó la idea de que la violencia política, cuando supera ciertos hitos, deja de ser un instrumento y se convierte en una fuerza autónoma, capaz de desorganizar sociedades enteras. Esta comprensión influyó en la forma en que Chile vio su propio proceso histórico en ese periodo crítico.